Capítulo 1. El hallazgo en la puerta. Mientras regresaba a casa, después de casi una hora de caminar desde mi trabajo en la construcción, una escena extraña llamó mi atención. Una camioneta negra se detuvo brevemente en la carretera y, sin bajar la velocidad, arrojó un saco de lona hacia un barranco oscuro. Era de noche, no había casi nadie alrededor. Mi primer instinto fue ignorarlo, pero algo dentro de mí me obligó a mirar. Me acerqué al borde y descubrí que el saco no había caído hasta el fondo, había quedado atrapado entre unas rocas filosas. Entonces lo vi moverse. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo se atreven a tirar animales vivos a un barranco? Grité con rabia, mientras descendía con cuidado. Cuando logré subir el saco y lo abrí, el mundo se me vino abajo. No era un perro ni un gato, era una niña. Una pequeña de apenas 4 o 5 años, cubierta de golpes y cortes. Su rostro estaba ensangrentado. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo podían haberle hecho algo así? La cargué sin pensarlo. Corrí hacia la carretera con la intención de llevarla a un hospital, pero antes de perder el conocimiento, la niña susurró con desesperación. Por favor, no me lleves al hospital, no me lleves. Su voz temblorosa me detuvo en seco. No sabía qué hacer. Finalmente decidí llevarla a mi casa, un pequeño lugar de apenas 40 metros cuadrados. Apenas llegamos, llamé a mi amiga Kitty, una enfermera con la que hacía mucho no hablaba. Atendió con alegría, sorprendida de escucharme después de mucho tiempo, pero apenas le pedí ayuda y le conté que tenía a alguien muy herido, su tono cambió. Llegó en menos de media hora en un Uber. Mientras tanto, traté de limpiar las heridas de la niña como pude. No estaba solo, mi hijo Luke, de 6 años, estaba a mi lado. Lloraba al ver a la pequeña en ese estado, pero con sus manitas me ayudaba a sostener gasas y trapos. Me dolía verlo tan asustado, pero también me llenaba de orgullo su ternura. Cuando Kitty entró, se quedó helada por unos segundos, pero enseguida se arrodilló y empezó a atenderla sin hacer preguntas. Durante casi una hora trabajamos juntos hasta cubrir cada herida y detener el sangrado. Al terminar, Kitty me miró seria y me dijo: Raúl, esto es grave. Hay que llevarla a un hospital, puede tener contusiones internas. Justo entonces, la niña abrió lentamente los ojos y con lágrimas murmuró: No, por favor, no me lleven. Intentó levantarse, pero la detuvimos con suavidad, la tomé de las manos y le prometí que nadie la obligaría a ir a ningún lado, que solo descansara, que estaríamos con ella. Entre sollozos, cerró los ojos y se quedó dormida. Mi hijo Luke no quiso separarse de ella ni un instante. Con sus ojitos enrojecidos me tomó de la mano y dijo: Papá, yo la voy a cuidar. Sonreí con ternura, orgulloso de tener un hijo tan noble, y lo dejé quedarse junto a la niña. Salí al pasillo y hablé con Kitty. Ella, seria, me exigió explicaciones. Le conté todo, la camioneta negra, el saco en el barranco, las súplicas de la niña. Le dije que tenía miedo de que estuviera metida en algo terrible, trata de personas, secuestro, cosas que prefería no imaginar. Kitty me advirtió que lo correcto era ir a la policía, pero le pedí esperar hasta que la niña estuviera un poco mejor. Ella suspiró y no insistió más. Esa noche, se quedó a dormir en casa, vigilando a la pequeña en la habitación de mi hijo, mientras yo compartía cama con Luke. Al amanecer decidí tomarme el día libre en la obra. Llamé a mi jefe y, con voz cansada, dije que mi hijo estaba enfermo. Perdón, hijo, por usarte de excusa, pensé en silencio. Por suerte, no me pusieron problema, sabían que era padre soltero, también era muy responsable en mi trabajo y nunca faltaba. Kitty también quería faltar a su trabajo, pero le aseguré que no era necesario. Yo podía encargarme de la niña. Era temprano, pero no quería dejar a la niña sola, así que tampoco llevé a Luke a la escuela. Llamé para informar que no asistiría, alegando lo mismo, enfermedad. Entre los dos cuidaríamos de aquella pequeña. Cuando despertó, ya eran casi las 8 de la mañana. La cargué con cuidado y la llevé al comedor. Le preparé un desayuno suave y fácil de digerir. Ella aún no decía nada, pero comió cada bocado con hambre, sin dejar ni una sola miga. ¿Quieres más?, le pregunté. Ella no habló, solo asintió con un movimiento tímido de cabeza. Le serví un poco más y cuando terminó, le limpié la cara con un pañuelo. Me agaché a su altura, mirándola con ternura, y le pregunté en voz baja: ¿Cómo te llamas? La niña dudó unos segundos, como si pensara si debía confiar en mí o no. Finalmente, con un susurro, respondió:
Me llamo Lain. No quise presionarla con más preguntas. Sentí que era demasiado pronto para hablar de lo que le había pasado. Solo asentí y sonreí suavemente. En ese momento, Luke le tomó la mano y la llevó emocionado hacia la sala. Encendió la televisión y le mostró su programa favorito, un dibujo animado de una esponja amarilla y una estrella de mar. Ella lo miraba fascinada, como si fuera la primera vez que veía televisión en su vida. Como no tenía ropa, le había puesto algunas prendas de mi hijo. La suya estaba arruinada, llena de cortes y de sangre. Sin embargo, algo me llamó la atención, aquella ropa destruida no era común. Reconocí la marca. Era ropa italiana, de alta gama, la que solo usan las familias ricas. Guardé mis dudas para más adelante. Les preparé unas meriendas y ambos comieron felices. Más tarde serví el almuerzo, y la niña, con una sonrisa sincera, me agradeció con entusiasmo. Mi papá es un buen cocinero, dijo Luke, orgulloso. Te lo puedo prestar si no tienes papá. Lain se quedó helada, sorprendida, y de pronto comenzó a llorar. Yo, algo molesto por la imprudencia de mi hijo, le di un coscorrón suave en la cabeza. Pero entonces la pequeña tomó la mano de Luke y le susurró con dulzura. Gracias, por prestarme a tu papá. Luke sonrió y levantó el pulgar, como si hubiera hecho algo grande. Me quedé en silencio, desconcertado. Pensé que ella lloraba porque recordaba a su padre, o porque lo extrañaba. Pero no. En realidad, parecía llorar de alivio. Ya entrada la noche llegó Kitty. Apenas cruzó la puerta, fue directo hacia Lain. Se arrodilló a su lado, revisó sus heridas con cuidado y suspiró de alivio al comprobar que, por ahora, no había nada malo. Nos sentamos frente a la niña. El silencio se hizo pesado. Era momento de conocer la verdad, de saber por qué ella no quería ir al médico ni a la policía. Lain, empecé con cautela, necesitamos entender qué te pasó. Ella bajó la mirada, nerviosa, jugando con sus dedos, incapaz de pronunciar palabra. Kitty se acercó despacio, le tomó las manos con suavidad y, con una voz llena de ternura, le dijo: Princesa, no tienes que tener miedo. Solo quiero escuchar tu historia. No sé qué está pasando, pero puedes confiar en nosotros. Sé que has pasado por algo muy grave, pero te prometo que no estás sola. Nosotros tres te apoyaremos. Yo asentí en silencio, reforzando sus palabras. Mi hijo estaba en su habitación, no quería que escuchara lo que estaba por decirse. Por un instante, Lain pareció resistirse. Sus labios temblaban, su pecho subía y bajaba con fuerza. Y entonces, finalmente, con lágrimas en los ojos, comenzó a hablar. La historia de Lain. Lain bajó la mirada. Sus manitas temblaban entre las de Kitty. Tragó saliva, y con una voz suave, rota, empezó a hablar. Tengo 5 años, y tengo un hermano gemelo. Una lágrima corrió por su mejilla. Mis padres, su voz se quebró, mis padres son malas personas. Pero son personas muy poderosas. Manejan un imperio de construcción. Su empresa tiene contratos con el gobierno en todo el país, carreteras, puentes, edificios, hasta en otros países. 10 o más. Respiró hondo, como si cada palabra le costara un pedazo de su alma. Cuando nacimos mi hermano y yo, no fue porque nos quisieran. Fue solo porque necesitaban un heredero para su legado. Pero ellos no esperaban 2 hijos. Solo necesitaban uno. Se abrazó a sí misma, temblando. Desde el principio nos educaron de manera estricta. Nos repetían una y otra vez que el más débil sería desechado. Las lágrimas comenzaron a rodar con fuerza. Mi hermano era inteligente, pero no más que yo. Aún así, siempre estaba asustado. Mis padres y los maestros lo golpeaban. Yo no soportaba verlo así que decidí bajar mis notas. Fingí ser menos, para protegerlo. La niña se cubrió el rostro un momento, antes de continuar con un sollozo. Pero cuando lo hice, entonces fui yo quien empezó a recibir los castigos. Me golpeaban a menudo, me dejaban sin comer. A veces, mi hermano, con miedo, me llevaba un pedacito de pan escondido, para que no me muriera de hambre. Raúl apretó los puños, conteniendo la rabia. Kitty la abrazó más fuerte, animándola a terminar. Cuando cumplimos 5 años, mis padres decidieron que yo no era necesaria. Que no valía la pena mantenerme con vida. Sus ojos se llenaron de terror. Simularon un secuestro, me metieron en un saco, y me tiraron a un barranco. Cuando Lain terminó de contarnos su historia,
Kitty no dudó un segundo en rodearla con sus brazos. La apretó fuerte contra su pecho mientras lloraba y repetía una y otra vez. Ya estás a salvo, princesa, ya estás a salvo. Lain le devolvió el abrazo, hundiendo su rostro en el hombro de Kitty. Yo me quedé quieto, observándolas. No podía creer que existieran personas, si es que se les podía llamar así, capaces de hacerle semejante crueldad a un niño, y peor aún, a su propio hijo. No sé qué expresión tendría en el rostro, pero en medio del llanto, la niña extendió su pequeña mano y tomó la mía. Yo sentí un nudo en la garganta. Ambas seguían llorando cuando, de repente, la puerta se abrió. Era Luke, que entró corriendo y se lanzó hacia Lain con una convicción sorprendente para su corta edad. «Ya no vas a sufrir más», exclamó con fuerza. «Ahora seremos familia. Te prometo que te voy a proteger y a cuidar. ¿Recuerdas que te presté a mi papá? Pues, te lo presto para toda la vida». Mi corazón se estremeció. Quise decirle que estaba mal hablar de esa manera, que no era tan sencillo, pero tenía corazón para contradecirlo en ese momento. Después de escuchar la historia completa, no sabíamos qué hacer. Dejamos a los niños en la habitación, dormidos juntos, mientras Kitty y yo nos quedamos en la sala, pensando. Era mucho más grave de lo que imaginábamos. Si Lain iba a la policía o al hospital, su familia lo sabría y seguramente la harían desaparecer. Y, por lo que nos contó, eran perfectamente capaces de hacerlo. Justo entonces, en la televisión apareció un reportaje, Última Hora, el secuestro de la hija de la familia Perdix. En la pantalla se veían a sus padres llorando ante las cámaras, implorando por su regreso. Si no hubiera escuchado la historia de Lain, seguramente me habría dejado engañar por aquella farsa. Pero ahora sabía la verdad. Kitty, con rabia, alzó el dedo medio hacia la televisión. «Hipócritas, malditos», susurró con furia. Ella no dudaba de las palabras de la niña. Había visto su cuerpo, lleno de cicatrices viejas y heridas que llevaban tiempo ahí, mucho antes de aquella caída. Apagué el televisor. El silencio era insoportable. Teníamos que sentarnos a pensar en cómo enfrentar lo que venía. Denunciar a la policía o acudir a los medios era un riesgo demasiado grande. Lo mejor sería adoptarla, pero ¿cómo? Yo era apenas un trabajador de la construcción, con un sueldo normal. Apenas tenía 25 años y ya era duro sacar adelante a mi hijo. El problema era que no éramos familia, ni había parentesco alguno. Adoptarla de manera legal parecía imposible. Aún así, una cosa era segura, no podía dejarla sola. Si era necesario, me esforzaría el doble por mi hijo, y por esa pequeña que ahora también me necesitaba. Kitty me miró fijo y, con un tono decidido, dijo. «Podemos hacerlo, pero tendríamos que hacerlo de manera ilegal». Me quedé en silencio. Sabía que no era correcto. Pero también sabía que quizás era la única manera. Capítulo 2. Una nueva familia. Al día siguiente, mientras el sol apenas entraba por la ventana, me senté frente a Luke. Lo miré con seriedad, pero con cariño. «Hijo», le pregunté, «¿qué sentirías si adoptara a Lain como tu hermana? ¿Te gustaría?» Él no lo pensó ni un segundo. Asintió con una sonrisa amplia y respondió de inmediato. «Sí. Quiero que sea mi hermana. Lain es linda y amable, y me encantaría presumirle a mis amigos que tengo una linda hermanita». Mi corazón se llenó de orgullo al ver su convicción. Ya con eso resuelto, respiré hondo y me acerqué a Lain. Ella me miraba con esos ojitos llenos de miedo, pero también de esperanza. «Lain», le hablé despacio, «¿te gustaría ser mi hija? No soy un hombre con mucho dinero, pero puedo protegerte, darte un hogar y una familia. Lucharé por cuidarte y darte un futuro, si estás de acuerdo. Pero si no lo estás, no te preocupes. Buscaremos otra manera de protegerte de tus padres biológicos». No alcancé a terminar la frase cuando Lain, con lágrimas en los ojos, me abrazó con fuerza. «Sí», dijo casi gritando. «Quiero que seas mi verdadero papá y que Luke sea mi verdadero hermano». Mi corazón se estremeció. En ese instante me propuse luchar por mis dos hijos, contra todo y contra todos. Pero sabía que la ley no lo pondría fácil. Para darle un nombre y un hogar necesitaba demostrar que era mi hija biológica. Si fallaba, todo podía salir mal. Ella corría el riesgo de volver a las manos de esa gente. La única opción era manipular la prueba de ADN usando la sangre de Luke. Pasaron algunos días, y cuando Lain estuvo recuperada por completo, nos presentamos en la estación de policía.
Inventé la historia, que una joven había dejado a la niña frente a mi casa, asegurando que era mi hija. Line me siguió el juego sin titubear y me confirmó frente a los oficiales. Nos enviaron a un laboratorio para la prueba de ADN. Fue allí donde, en un descuido, llevé a la niña al baño. Kitty me había ayudado a conseguir una peluca, y en un abrir y cerrar de ojos, Luke salió vestido como Line. El doctor, engañado, tomó la muestra de sangre de Luke creyendo que era la de Line. De esa manera, logramos manipular la prueba y certificar que ella era mi hija biológica. Poco después, en el registro civil, tomamos una decisión final: cambiar su nombre. Dejar atrás su pasado y darle un nuevo comienzo. Así, Line se convirtió oficialmente en Lily, llevando mi apellido. Ese día, mientras firmaba los papeles, supe que mi vida había cambiado para siempre. Teníamos un nuevo miembro en nuestra familia. Capítulo 3. Momentos de felicidad. Ese mismo día fuimos los 4, incluida Kitty, a comprar ropa para Lily. Hasta ese momento todavía usaba la ropa de Luke, que le quedaba grande. Lo primero que hicimos al llegar al centro comercial fue comer helado. No se lo pregunté, pero por la manera en que lo disfrutaba, con la carita toda embarrada de chocolate, supe que era la primera vez que lo probaba. Reí en silencio, tomé una servilleta y la limpié con cuidado. Kitty no pudo aguantar la risa y le sacó una foto a escondidas. Después entramos a una tienda de ropa. Yo solo pensaba en comprarle 2 mudas, ya que debía ahorrar lo mejor posible, pero Kitty no dudó en regalarle 3 conjuntos más. Se veía feliz, como si hubiera encontrado en Lily la muñeca que siempre había querido vestir. Duraron casi 2 horas probándose ropa. Cada vez que salía del vestidor, Lily giraba sobre sí misma como si estuviera desfilando en una pasarela. Ahora era yo quien estaba tomando fotos a escondidas. Con su recuperación completa y ropa que sí le quedaba, me di cuenta de lo hermosa que era mi hija. Muchas personas la miraban cuando pasaban por el lado, incluso algunos llegaron a pensar que tal vez era una actriz infantil. Eso me preocupó un poco, aún había riesgo de que alguien la reconociera como la niña del supuesto secuestro. Pero en ese momento, para todos, éramos una familia disfrutando de su día. Decidimos entonces hacer un cambio más radical. Llevamos a Lily a una peluquería. Le dejamos escoger unas gafas falsas de marco redondo y cambiamos el color de su cabello. Su tono natural, café claro casi rubio, pasó a un negro intenso. Le hicieron un flequillo que la hacía parecer aún más adorable. Cuando la vi en el espejo, ya no parecía la niña que rescaté aquella noche en el barranco. Era otra, una niña que sonreía de alegría, como si al fin hubiera nacido de nuevo. Pasamos todo el día en el centro comercial. Almorzamos hamburguesas, volvimos a comer helado y nos metimos en las máquinas de juegos. Mis 2 hijos corrían, reían y competían sin parar. En una de las partidas de carreras, Luke se subió al carro de arcade y gritaba como si realmente manejara un Fórmula 1. «Papá, prepárate que voy a ganar el mundial». Lily, que apenas alcanzaba los pedales, respondía: «Pues yo voy a ganar el de princesas». Ambos terminaron estrellándose contra la pantalla al mismo tiempo y rieron tanto que hasta las demás personas se contagiaron. Mientras tanto, Kitty y yo jugamos al hockey de mesa. Ella me hizo trampa lanzando la ficha con la mano en lugar de con el disco, y aún así se burlaba. Invicto, como siempre. Yo la señalé con el dedo. «Eso no cuenta, árbitro vendido». Luke gritó desde las máquinas. «Papá perdió Kitty campeona. No pude evitar reír con ellos. Esa tarde, en medio de tantas risas, sentí una felicidad tan pura que me costaba creer que era real. No quería que nada cambiara. Al caer la noche, volvimos a casa, con Kitty incluida. Le agradecí como era debido, ella había hecho demasiado por mí y por la niña. Fui desconsiderado al buscarla después de tanto tiempo solo porque sabía que era enfermera y podía ayudarme. Así que, de corazón, le pedí disculpas. Ella me sonrió, aunque noté en su mirada que entendía mi desesperación de aquel día. Nos sentamos a conversar en la sala, mientras mis hijos veían televisión en el cuarto. Kitty no sabía que yo era padre soltero, y mucho menos que Luke había llegado a mi vida cuando yo tenía apenas 19 años. Así que decidí contarle mi historia. Historia de Raúl. Cuando terminé el colegio, tenía apenas 17 años y mi vida ya me pedía responsabilidades de adulto. La economía en casa nunca fue la mejor. Vivía solo con mi madre, que estaba muy enferma. Ella trabajaba haciendo aseo en casas, pero la paga era poca. Aún así, nunca se rindió.
Yo conseguí empleo en una obra como ayudante. Era el chico de los recados, cargaba arena, cemento, traía lo que se necesitara. Era un trabajo pesado, pero al final del día me sentía satisfecho porque podía aportar algo. Sin embargo, casi no me quedaba dinero, todo se iba en comida y medicamentos para mi madre. Un día, de repente, ella se desplomó. La llevamos al hospital, pero 2 días después falleció. Tenía cáncer, pero nunca pudo tratarse. Lo dejó avanzar en silencio hasta que su cuerpo no soportó más. En su funeral me derrumbé. Me sentía vacío, perdido, solo. Esa misma noche terminé en un bar, ahogando mis penas en alcohol. Bebí tanto que apenas recuerdo algo. Solo sé que desperté en una habitación de motel con una chica a mi lado. Cuando la vi bien, la reconocí, era Marie, una compañera nuestra del colegio, de esas que siempre estaban pero que casi nadie notaba. Ella me contó que me había visto en el bar muy mal y que no quiso dejarme tirado cuando el encargado le pidió que me fuera. No sabía dónde vivía, así que me llevó a un motel cercano para que descansara. Según me dijo, cuando intentó marcharse yo le pedí que se quedara porque no soportaba la soledad. Seguimos tomando allí, y entre desahogos y lágrimas, la noche se nos fue. Lo demás, sinceramente, es un recuerdo borroso. No volví a saber de ella, hasta 3 meses después. María apareció temblando, con miedo, para decirme que estaba embarazada. Estaba asustada, sin saber qué hacer. Yo no lo dudé, le dije que me haría responsable, que cuidaría de ella y del bebé. Se quedó conmigo en el pequeño apartamento que alquilaba. Ella siguió en la universidad un tiempo, hasta que su embarazo se notó. Entonces aplazó sus estudios. La depresión la consumía, estar embarazada no estaba en sus planes. Su familia, que vivía en otra ciudad, no sabía nada. Ella se las arreglaba para ocultarlo. Cuando nació nuestro hijo, ella me dijo que no soportaba más esa vida. Quiso darlo en adopción. Me opuse con todas mis fuerzas. No la amaba, y ella tampoco me amaba a mí. Creo que hasta me culpaba por el giro drástico que tomó su vida. Al final, me dejó al niño y renunció a todo derecho sobre él. Ni siquiera lleva su apellido. Se fue, y nunca más supe de ella. Pero si me preguntas, no la odio. Al contrario, le agradezco. No sé por qué no abortó, pero agradezco que no lo hiciera. Me dejó a mi hijo, lo mejor que me pudo pasar. Y, aunque nuestra historia no fue de amor, siempre me trató con respeto y hasta con cierta amabilidad. Solo espero que, donde esté, haya encontrado su camino y sea feliz. Con lo poco que me dejó el seguro de mi madre, decidí comprar un terreno. No me alcanzaba para una casa, pero mi jefe y mis compañeros de la obra, al conocer mi situación, se ofrecieron a ayudarme. Ellos mismos levantaron mi casa con sus manos, solo con que yo comprara los materiales. No me pidieron nada a cambio. Criar a un niño solo no fue fácil. Entre llevarlo al jardín, trabajar todo el día y cuidarlo de noche, hubo veces que me desmayé del cansancio en la obra. Pero ni una sola vez pensé en rendirme. Mis compañeros lo sabían, y siempre me apoyaron, me regalaban ropa de sus hijos, pañales, a veces me cubrían cuando el niño enfermaba. Sin ellos, no habría podido. Gracias a esa ayuda y a mi terquedad, pude construir un hogar. Y en ese hogar crié a mi hijo, Luke. Cuando terminé de contar todo esto, Kitty guardó silencio. Ella, que siempre estaba riendo y sonriendo. De pronto, sin decir nada, se levantó y entró a la habitación donde estaban los niños. Pasaron unos minutos en los que solo escuché risas bajitas detrás de la puerta. Entonces salieron los 3 juntos, Kitty, Luke y Lily, parándose frente a mí con una sonrisa cómplice. «Ahora», gritó Kitty. Los 3 se lanzaron sobre mí, abrazándome con fuerza y tirándome al sofá. Luke me agarraba del cuello, Lily no soltaba mi mano y Kitty reía como una niña. Yo trataba de protestar, pero la verdad, en ese abrazo no quería escapar. Capítulo 4. Vida cotidiana. Con el tiempo, inscribí a Lily en el mismo colegio donde estaba Luke. Ella estaba emocionada y a la vez algo nerviosa, después de todo, había pasado gran parte de su vida encerrada y no conocía a otros niños de su edad. Por suerte, ella y Luke prácticamente eran de la misma edad, Luke apenas mayor por unos meses, así que quedaron en el mismo curso. Antes de entrar al salón, los miré a ambos y les pedí que se cuidaran mutuamente. Ahora son hermanos, les dije. Y la familia se apoya siempre. Los 2 asintieron muy serios, como si hubieran firmado un pacto secreto.
Y cuando sonó la campana, entraron de la mano, como dos soldados listos para su primera misión. Yo pensé para mis adentros, pobre de Luke, va a tener que defenderla mucho. Porque Lily era tan linda que seguro todos los niños se le acercarían. Y no pude evitar reírme imaginando a Luke enfrentando a media clase de pretendientes. El primer día les fue bien. Lily estaba feliz, rebosante de alegría porque había hecho muchos amigos. Aún así, no se despegaba de Luke ni un instante, le había tomado un cariño inmenso. Kitty también se volvió parte de esa rutina. Venía casi a diario a pasar tiempo con los niños. A veces traía regalos, otras veces dulces, pero sobre todo regalaba momentos de alegría. Nuestra casa estaba cada vez más llena de risas. Claro, no todo era perfecto. Una tarde escuché gritos en la sala y, al entrar, vi la escena más absurda. Luke tenía a Lily agarrada de los cachetes, mientras ella le jalaba la oreja con todas sus fuerzas. Ninguno lloraba, ninguno cedía, como si estuvieran en un duelo de honor. Y ya basta. Intervine separándolos. Les pedí explicaciones, pero ninguno quiso decir por qué peleaban. Solo me crucé de brazos y pensé, va, cosas de hermanos. Tiempo después recibí el boletín de notas. Luke nunca había sido brillante en lo académico, sus calificaciones eran promedio, a veces un poco más abajo. Pero en deportes, ese niño era un huracán. Fútbol, básquet, voleibol, atletismo, en todo lo ponían y en casi todo salía campeón. No podía estar más orgulloso de él. En cambio, Lily, su boletín era todavía más bajo. Y en deportes, era prácticamente cero. La profesora, sin embargo, me contó algo sorprendente. Al inicio, Lily había sacado calificaciones altísimas, muy por encima del promedio. Pero poco a poco empezó a bajar su rendimiento. Una noche, me senté a hablar con ella. Al principio no quería decirme nada. Finalmente, con la voz temblorosa, lo confesó. Yo. No quiero que me odien. No quiero que Luke me odie. Entonces Luke intervino. Ella es la más inteligente del curso, confesó. Mucho más que yo, y más que todos. Entonces Lily bajó la mirada, y comprendí. Ella todavía cargaba con el peso de su vida pasada, recordaba cómo en su familia biológica su hermano la miraba con odio cuando ella sobresalía, y cómo a él lo castigaban por comparación. En el fondo sabía que él no la odiaba, pero la haría sentir que era la culpable. En ese momento, Luke la miró fijamente y, con el rostro rojo, le gritó. Tonta. Eres mi hermana y nunca te odiaré. Al contrario, quiero presumir que tengo una hermana muy inteligente y capaz. Me sentiría orgulloso. Además, tu promedio siempre estará equilibrado, porque aunque seas una genia en clase, en deportes eres totalmente inútil. No eres capaz ni de dar una vuelta en la pista sin caerte 3 veces. Lily se puso roja de la vergüenza, lo miró furiosa y fue a agarrarle los cachetes. Yo tuve que intervenir otra vez para separarlos, aunque en el fondo me reía por dentro. Y entonces, con una determinación que brillaba en sus ojos, Lily dijo en voz alta. Voy a ser la mejor de la clase. No, voy a ser la mejor del colegio. Y así fue, bueno, en casi todo. En la siguiente entrega de boletines los profesores me elogiaron. Luke había mejorado sus notas, aún estaban en el promedio, pero ya un poco por encima. Al parecer se había contagiado de Lily, porque ahora hasta hacía las tareas a tiempo, aunque juraba que era porque quería darle ejemplo a su hermana. Pero Lily, ella sí cumplió su promesa. No solo fue la mejor de su clase, sino que estaba por encima de todos. Eso sí, con la calificación más baja posible en deportes, creo que si la profesora pudiera, le habría puesto -10 en resistencia física. En todo lo demás, sobresalía tanto que incluso su profesor me recomendó subirla de curso, tal vez 2. Ya había hecho pruebas y confirmaban que su inteligencia estaba muy por encima. Yo no le dije nada a ella, solo prometí que lo pensaría, aunque por dentro me sentía el padre más orgulloso del mundo. Luke recibió 2 medallas, una de primer lugar como campeón en fútbol infantil y otra de segundo en intercolegiados de atletismo. Claro, se quejaba diciendo que habría sido primero si no hubiera comido tanto antes de la carrera. Yo solo le respondí que no fuera mal perdedor, entre risas, mientras le recordaba que hasta yo lo había visto comerse 3 empanadas y 2 gaseosas antes de correr. Lily, por su parte, recibió su medalla de rendimiento académico. Cuando llegamos a casa, llamé a Kitty para contarle la noticia. Ella, sin pensarlo 2 veces, dijo que había que celebrarlo.
En la tarde apareció con un pastel, unos gorritos de fiesta y un regalo. Apenas entró abrazó a los niños y los felicitó como si fuera su día de graduación. Kitty se tomaba fotos con ellos como si fueran sus propios logros. En una incluso levantó las medallas de los niños como si ella hubiera ganado. Después comimos pastel, abrimos el regalo de Kitty y ahí estaba, una consola de videojuegos. Los niños la miraban con esos ojos brillantes como si hubieran visto la gloria misma. La conectamos y jugamos todos juntos. Luke, como siempre, se creía invencible y Lily, bueno, digamos que descubrió que su inteligencia no la salvaba de perder estrepitosamente en Mario Kart. Ya cuando era muy tarde y Kitty se alistaba para irse, Luke y Lily se miraron cómplices y al mismo tiempo le preguntaron: ¿y por qué no te vuelves nuestra verdadera mamá? Kitty se quedó congelada, con los ojos abiertos como platos, mientras yo casi me atraganto con lo que quedaba de pastel. Cuando Luke y Lily dijeron al mismo tiempo: ¿por qué no te vuelves nuestra verdadera mamá? El silencio llenó la sala. Kitty y yo nos miramos de golpe. Sentí un calor subirme por el cuello hasta las orejas, y lo peor es que ella también estaba igual de roja. Parpadeó nerviosa, se levantó de inmediato y, sin decir palabra, salió casi corriendo hacia la puerta. «Buenas noches», gritó desde el pasillo antes de cerrar con un portazo. Yo me quedé quieto, sin saber qué hacer, hasta que miré a mis dos hijos, que me observaban con cara de satisfacción. «¿Qué fue eso?», pregunté serio. «Papá», dijo Luke con toda la tranquilidad del mundo. «Es obvio que le gustas». «Sí», añadió Lily, cruzándose de brazos. «Siempre te mira cuando no la ves». «Basta», dije regañándolos. «Eso no se hace, así no somos nosotros. Kitty es nuestra amiga. No vayan diciendo cosas así». Los dos se miraron, rodaron los ojos al mismo tiempo y protestaron. «Papá, eres re lento». Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Me rasqué la cabeza y solté una risa nerviosa, aunque por dentro mi mente no me dejaba en paz. Imposible. Eso no puede ser. Yo soy solo un padre soltero con dos hijos, un simple obrero de construcción que apenas sobrevive al día a día. Mientras ella es jefe de enfermeras en un buen hospital. Es hermosa, alegre, dulce, atenta, divertida, inteligente. ¿Qué demonios estoy pensando? Definitivamente es imposible que una mujer como Kitty esté interesada en alguien como yo. Me hundí en el sofá con un suspiro, mientras mis hijos me miraban como si yo fuera el más despistado del mundo. Era fin de semana y cuando abrí los ojos sentí un peso extraño a los costados. Ya ni me sorprendí, ahí estaban, Luke a un lado y Lily al otro, profundamente dormidos. Esto ya era costumbre. Luke siempre lo hacía desde pequeño, a pesar de tener su propio cuarto, y ahora Lily lo había imitado. No sé si fue porque vio a su hermano escabullirse en la madrugada o por otro motivo. Nunca cierro la puerta de mi cuarto por si llega a pasar algo, pero estos dos pequeños sinvergüenzas aprovechan la oportunidad para invadir mi cama. Suspiré, los abracé por instinto y los dejé dormir un rato más mientras pensaba qué prepararles de desayuno. Últimamente hablaba mucho con Kitty. Demasiado, quizás. Ella me escribía desde temprano, siempre con esa energía suya. Yo le contaba cosas cotidianas, nada especial, pero aún así ella parecía disfrutarlo. Esa mañana, le escribí que los niños se habían metido otra vez en mi cama. Me pidió entre risas que le mandara una foto. Subí de nuevo, los vi dormidos, abrazados el uno al otro, tan tranquilos que parecían dos angelitos. Saqué la foto y se la envié. No pasó ni un minuto cuando Kitty respondió con un montón de corazones. Me reí, pensando que exageraba. Pero más tarde, cuando nos vimos y por un descuido ella dejó su celular sobre la mesa, lo noté, esa foto de Luke y Lily, dormidos en mi cama, ahora era su fondo de pantalla. Capítulo 5, un año después. Ya había pasado un año desde que Lily llegó a nuestras vidas. Ahora me encontraba en el salón, lleno de estudiantes, padres y maestros. Era el día de la graduación. Ellos dos estaban en el mismo curso. Yo no acepté la promoción de grado que el profesor recomendaba para Lily. Ella quería seguir junto a Luke con sus amigos. Y no iba a forzarla a nada. Aún así, sus notas nunca bajaron, fue la mejor del curso, con calificaciones casi perfectas que llenaban de orgullo a los profesores. Yo estaba atrás, en el fondo, cuando la llamaron al podio para recibir su diploma. Justo en ese momento, escuché a unos niños cuchichear. «Ella no tiene mamá».
Sabía que los niños pueden ser imprudentes, no malintencionados, pero igual me hervía la sangre. Quería que cerraran la boca de inmediato. Y como si el destino quisiera darle una bofetada a esos comentarios, por la puerta apareció Kitty, agitada, con una sonrisa y diciendo en voz alta: «Ah, perdón, llegué tarde. Soy la madre de Lily y Luke». El salón entero volteó a verla. Yo solo sonreí. Así era, me casé con ella. No hubo fuegos artificiales ni grandes declaraciones, simplemente sucedió. Entre las interacciones diarias, las risas compartidas, los cuidados, poco a poco floreció algo más. Terminamos enamorándonos y nos casamos. Ahora vivimos juntos. Eso sí, nos llevamos la cama de Kitty. Era tamaño king. Casi el doble de la mía. Y con estos dos mocosos que todavía se cuelan de vez en cuando, créanme, hacía falta. Volviendo al presente, Lily, como representante del curso, dio las palabras de agradecimiento. Nombró a sus profesores, a sus amigos, pero cuando mencionó a las personas que más amaba, nos señaló a Luke, a Kitty y a mí. Ese día lo celebramos llevándolos a cenar. Y todavía nos esperaba una sorpresa mayor, una beca. En realidad, dos. Luke la obtuvo por su desempeño deportivo en los torneos interescolares, incluso recibió propuestas de varios colegios que le ofrecían becas completas. Y Lily, con su rendimiento académico excepcional, recibió también varias propuestas. Entre ellas había un colegio que jamás había considerado. Uno de los mejores, y más costosos, del país. Lily había recibido una beca completa allí, pero Luke no. Ellos querían seguir juntos. Ningún colegio había ofrecido beca para ambos al mismo tiempo. Eso significaba que, si los queríamos en la misma institución, debíamos aceptar una beca y pagar la mensualidad del otro. Algo imposible para mí. Aún así, lo intenté. Kitty y yo fuimos a conocer aquel colegio. Era imponente, elegante, un lugar que gritaba: «Esto no es para tu bolsillo». Pero me senté con el rector y le hablé con el corazón. Le agradecí la oportunidad, pero le dije que solo podríamos aceptarla si Luke también era becado. Le hablé de sus talentos deportivos, de sus competencias en los intercolegiados. Le mostré incluso las ofertas de beca que Luke había recibido en otros colegios. Le dije, con toda la convicción de padre orgulloso, que mi hijo tenía futuro y que en unos años podría representar al país. El rector me escuchó con calma y nos dijo que no podía tomar esa decisión solo, que consultaría con la junta. Unos días después nos llamó. Sus palabras fueron simples, pero jamás las olvidaré. La beca es para ambos. Ese día, al colgar el teléfono, vi a Kitty y no pude evitar abrazarla fuerte. Y en ese abrazo, sentí que mis hijos habían encontrado un futuro brillante. Capítulo 6. Orgullo de familia. El tiempo pasó más rápido de lo que jamás imaginé. Y un día, sin darme cuenta, ya estábamos en la graduación de preparatoria. Lily se alzó como la mejor estudiante de toda su generación. Destacó en cada materia, menos en deportes, claro. No importaba cuánto lo intentara, simplemente nunca fue lo suyo. Hubo veces en que se inventaba excusas para no ir a clase de educación física, dolor de cabeza, resfriado repentino, incluso llegó a decir que tenía alergia al sudor. Algunas veces lograba convencerme de dejarla en casa, otras veces la obligaba a ir, aunque lo hacía con cara de mártir. Eso sí, cuando se trataba de ciencias, matemáticas, historia o idiomas, nadie podía alcanzarla. Luke, en cambio, siguió siendo un estudiante promedio en las notas, pero lo suyo estaba claro: el deporte. Allí no tenía rival. Ganó torneos nacionales, participó en competencias internacionales y se volvió tan reconocido que empecé a verlo aparecer en redes sociales y noticias deportivas como una joven promesa del atletismo colombiano. Verlo correr, con esa sonrisa de satisfacción al cruzar la meta, era suficiente para hacerme sentir el padre más orgulloso del mundo. El colegio los reconoció a ambos, una y otra vez. A Kitty y a mí nos llamaban constantemente para felicitarnos. Y no era para menos, Luke era ya considerado el futuro del deporte, y Lily, bueno, Lily quedó de segunda a nivel nacional en las pruebas de estado. Segunda. Y aún así, se negó a aceptar entrevistas o salir en televisión. Humilde hasta el final. Recibieron muchas invitaciones de universidades de prestigio, becas completas. Pero lo que más me sorprendió fue ver a Lily acumular más de 20 propuestas, no solo de universidades nacionales, sino de Estados Unidos, Alemania y otros países. Y claro, con más de 10 idiomas aprendidos, podía desenvolverse en cualquier parte del mundo.
Luke, por su parte, recibió becas deportivas que le abrían el camino a universidades con los mejores programas de atletismo. Todos querían tenerlo en sus equipos. En medio de todo eso, no podía olvidar que también nosotros habíamos crecido. Yo había logrado ascender a jefe y supervisor de obras públicas. Después de años de esfuerzo, de días agotadores y noches sin dormir, finalmente podía decir que mi trabajo valía la pena, porque me permitía darles una vida mejor a mis hijos. Y Kitty, ¿qué decir de ella? La mujer más increíble que conozco. Terminó sus pasantías de medicina y estaba a punto de ser contratada de forma fija en el hospital. La veía llegar a casa con esa mezcla de cansancio y satisfacción, y yo solo podía admirarla más. Porque nunca dejó de ser la misma, alegre, dulce, atenta, divertida, pero ahora, además, una doctora brillante. En esa graduación, mientras aplaudía con todas mis fuerzas y mis lágrimas se derramaban a mares, pensé que no podía pedir nada más. Tenía 2 hijos extraordinarios que me llenaban de orgullo en cada paso, y a mi lado a una mujer maravillosa que los amaba como si fueran suyos de sangre. Capítulo 7. La tóxica de la familia. Yo pensé que Lily se iría a Estados Unidos, a estudiar en una de las mejores universidades del mundo. La beca era completa, un sueño que cualquiera aceptaría sin pensarlo. Pero ella la rechazó. No lo entendía. Me senté con ella y le dije con toda la seriedad del caso. Si es por plata, nosotros nos encargamos. No te preocupes por nada. Con la beca solo tendríamos que ayudarte con hospedaje, comida, transporte, ropa, gastos diarios, lo que fuera. Nunca te faltaría nada. Ella me miró, sonrió como cuando era niña y dijo: me faltarían ustedes. Y esas 3 palabras me derrumbaron. No quiero estar en un lugar donde no los pueda alcanzar, continuó. Quiero que me sigan mimando como siempre, que mi papá me siga cocinando, porque amo su comida. Quiero quedarme los fines de semana arrunchada viendo películas con ustedes. Quiero molestar a Luke cuando me dé la gana, además, sin Luke, ¿quién me ayudaría cuando los chicos se me acerquen? Yo solo pude asentir. Mi niña hablaba con el corazón, y si eso era lo que ella deseaba, entonces ahí estaría para apoyarla, como siempre. Kitty pensaba lo mismo. Y así fue. A pesar de los años, Lily no cambió. Seguía siendo apegada a nosotros. Todavía se colaba en ocasiones en la cama conmigo y Kitty, y aún se agarraba de los cachetes con Luke como cuando eran pequeños. Claro, ella nunca podía ganarle, pero yo sabía que Luke se dejaba, porque disfrutaba verla enojada. Con el tiempo, Lily se volvió una joven hermosa. Los pretendientes nunca faltaron, pero Luke siempre se interponía como guardia personal, espantando a cualquiera que se le acercara con malas intenciones. Ella, lejos de molestarse, le agradecía. Y a nosotros nos seguía amando como el primer día. Por todo eso, de cariño le decíamos nuestra tóxica. No sabes la cantidad de veces que nos interrumpió cuando Kitty y yo intentábamos pasar un momento de calidad a solas. Y yo lo sabía, lo hacía a propósito. Pero, ¿sabes qué? No me importaba. Porque cada interrupción suya, cada pelea con Luke, cada vez que buscaba mis brazos para sentirse segura, me recordaba algo, esa niña, que un día llegó a mi puerta perdida y asustada. Ahora era el corazón de nuestra familia.